Una pareja espera el nacimiento de su primer hijo. Entre los preparativos aparecen preguntas que nunca imaginaron. ¿Guardar o no guardar la sangre del cordón umbilical? ¿Realmente puede servir algún día? ¿Es una inversión para el futuro o una expectativa exagerada? Mientras el nacimiento representa el inicio de una nueva vida, también surge una oportunidad única que solo ocurre una vez: la recolección de las células madre del cordón umbilical. Pero, ¿qué dice realmente la ciencia? ¿Qué beneficios están comprobados y cuáles siguen siendo objeto de investigación? Hoy, precisamente, responderemos esas preguntas. Tenemos invitado con nosotros al doctor Edwin Calwa, un investigador que se dedica específicamente a este tema. Es encargado del Centro de Estudios sobre este tema y por eso es que lo hemos invitado para que comparta con nosotros su experiencia de vida, sus conocimientos y, por supuesto, ustedes, los médicos, puedan tener mayor conocimiento sobre el tema, y para usted que no sea médico o médica, pues también pues pueda conocer de mejor manera algunos aspectos que la ciencia nos puede proveer para enfrentar de mejor manera algunos momentos. Doctor, bienvenido. Gracias, Estamos licenciado. en el podcast del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala y, por supuesto, pues vamos a tratar de hacer amena esta conversación que sin duda alguna nos va a dejar mucho. Doctor, para empezar me gustaría que usted nos explicara qué son las células madre. Bueno, en pocas palabras, las células madre tienen una característica que es, pueden crear a todo un ser humano. Usted, los que amablemente nos están observando y escuchando el día de hoy, toda persona tuvo que partir de una célula madre que se le conoce como totipotencial o de toda potencia, que es la unión de la célula que provee el padre, la de la madre, y en conjunto, al formar y compartir información genética, empiezan a dividirse y a multiplicarse en tal manera que crean todo lo que somos. Esto es, entonces, que son células que tienen la capacidad de reproducirse muchas veces y, bajo ciertas circunstancias, crear ciertos tejidos, órganos, y luego, bajo otros medios, tienen la capacidad de formar algunos órganos o algunos tejidos que usualmente no deberían haber formado. Entonces es una célula que tiene una capacidad universal para poder ser usada con fines de tratamientos y con fines diagnósticos. Hoy vamos a relacionar este tema de las células madre, doctor, con el cordón umbilical. ¿Por qué esas células en el cordón umbilical son tan especiales? Bueno, el hecho de que la sangre de cordón umbilical contiene muchas células que recibe el ser que va en formación desde sus primeras etapas hasta el momento del nacimiento. Para que eso ocurra, entonces se envían muchas células a través de esa sangre que van a llegar a circular por todo el torrente sanguíneo de ese embrión, de ese feto, hasta el momento en que nazca. Y lo que se hace es que básicamente estas células van a llegar a ubicarse en ciertos órganos clave como son el hígado y luego la médula ósea, desde donde esas células van a lo largo de la vida, ya cuando nazcan, formar el tejido sanguíneo, las tres grandes líneas del tejido sanguíneo, las líneas rojas, las líneas blancas, las plaquetas, y además el cordón umbilical posee otro tipo de células y otro tipo de factores que también se hacen acompañar durante el inicio del crecimiento y desarrollo de un ser humano y que lo llevan a, pues básicamente, a estar preparado para cuando se exponga a la vida que le va a tocar
ya fuera de la cavidad uterina de la mamá. ¿Hay alguna diferencia entre las células madre del cordón umbilical y el resto de células madre? Y si es así, ¿cuál es esa diferencia? Sí, hay varias diferencias. Hace poco con unos estudiantes de medicina que estamos escribiendo un artículo sobre este tema. El artículo, como bien habló usted, pues me dedico a la investigación. Entonces, no solo es la parte práctica, sino es investigar y tratar algunos aspectos profundos con algunas asociaciones como la Asociación Materno-Fetal, también hablamos de este tema. Es que esas células de la sangre de cordón umbilical tienen un potencial que sabemos que existe, solo no sabemos cómo. Y lo que hablábamos con el estudiante era, en la actualidad, si alguien necesita un trasplante, hablemos de un trasplante de riñón, que es uno de los más frecuentes, pues básicamente buscamos a un donante, tenemos el receptor, se lo colocamos, pero esa persona cuando recibe este órgano necesita tener una terapia que baje el sistema inmunológico para que no lo ataque a sí mismo, porque se trata de un órgano, pues básicamente obtenido de otra persona. Muchas veces una persona que no es totalmente compatible con nosotros. Ahora, le decía yo a los estudiantes de medicina, ¿se han puesto a pensar ustedes? Eso es con un riñón. Ahora, ¿qué pasa cuando dentro de la cavidad uterina no tienen un riñón? Tienen dos riñones, tienen ojos, tienen pelos, tiene piel, tiene corazón, de una persona que solo comparte y por qué razón durante el embarazo no lo expulsa. Bueno, sabemos que hay ocasiones en que se expulsa, son los abortos espontáneos que pueden ocurrir, pero la gran mayoría terminan en un embarazo exitoso. ¿Por qué es probable que una mujer que está creciendo todo un ser totalmente nuevo y al menos 50% diferente genéticamente hablando, algunas veces puede ser hasta 100% de compatibilidad, pero la mayoría de veces va a haber una incompatibilidad, no lo expulsa, ni lo rechaza, ni causa la muerte a la mamá? Entonces, la pregunta que usted realiza es clave porque hipotéticamente, no sabemos cómo, al día de hoy ningún tratado lo dice, pero hay evidencias de que las células madre de cordón umbilical y de ese bebé pasan al sistema materno, modificando su sistema inmunológico y logrando que no sea rechazado este ser humano con todos sus órganos. Incluso algunos estudios han visto con enfermedades como lupus, una enfermedad que es, digamos, inmunológica, disminuye durante el embarazo y se vuelve a reactivar después del embarazo, lo que hace sospechar hipotéticamente de que existe un cambio en el sistema inmunológico por las células. Así que la principal característica que puede haber en la sangre de cordón umbilical contra unas células que se pueden obtener de la médula ósea o se pueden obtener del tejido sanguíneo es esa capacidad para poder pasar el sistema inmunitario sin mucho problema como otras lo hacen. ¿Y en qué momento ese nuevo ser humano obtiene la sangre del cordón umbilical? Bueno, es en las primeras etapas. Eso es lo que estamos ahorita precisamente haciendo la revisión en este momento, porque hay que entender que durante la formación embrionaria, el, que es parte de lo que estamos nosotros argumentando en este artículo, es el primero. No existe uno similar que habla al respecto, es cómo el, existen órganos extrafetales. Uno de ellos es la placenta. Pero antes de eso, en el embrión está el saco de Yolk. Y desde ahí empiezan a formarse en esos primeros días lo que va a ser la forma más primitiva de la sangre, del sistema circulatorio. Entonces, en realidad no sabemos, creemos que puede ser en esa parte. Vamos a ver qué dice este artículo científico, porque estamos en este proceso de averiguar más a profundidad en la literatura científica que ha dicho las investigaciones básicas y prácticas sobre en qué momento exactamente ya tenemos células madres circulando. Pero nuevamente, como tuvimos la oportunidad de conversar con los maravillosos colegas de la Asociación de especialistas de materno fetal, era en relación a que este es un tema sumamente importante que requiere
más investigación teórica y, por supuesto, experimentación práctica. Los que no tenemos una relación directa con la ciencia y mucho menos con estas explicaciones que usted nos está dando, doctor, pues a veces vemos las cosas como muy naturales, pero la extracción de un bebé representa algún riesgo para la madre o el recién nacido en términos de lo que estamos hablando del cordón umbilical y la sangre y todo. Es una excelente pregunta, bien. No, hablando de la extracción de la sangre de cordón umbilical, Ajá, ocurre ya sea en un parto o ya sea en una cesárea. Básicamente va a ocurrir cuando ya el bebé ha sido retirado, porque lo que sucede es de que la placenta y el cordón prácticamente son separados a través de, pues, se corta el cordón y se queda en un parto normal expresando, o es decir, saliendo normalmente a través del mismo impulso que va teniendo el útero para poder sacarlo. Y pues en ese punto, ya el bebé fuera, ya el bebé y la placenta ya se encuentra desprendida de la mamá, se está haciendo la punción básicamente para la obtención de la sangre de cordón umbilical. Ahora, en la cesárea, pueden ocurrir de dos maneras. Lo que pasa es que la cesárea es una cirugía, entonces básicamente necesitamos cerrar lo más pronto posible la cavidad uterina. Existen dos aspectos. Una es que durante unos minutos todavía en la cavidad uterina se está tomando la muestra de sangre, o si no, se extrae la placenta y se puede hacer extrauterinamente, que es una técnica que hemos ido refinando con el paso de los años, pero nuevamente, siendo la pregunta, ¿voy a tocar al bebé o a la mamá? No, lo único que estoy trabajando ahí es la placenta y el cordón umbilical, y lo único que se funciona es la vena del cordón umbilical. Eso sí, no cualquiera lo puede hacer, porque yo le agradezco mucho a nuestros colegas que actualmente lo hacen, que han ido aprendiendo la técnica, porque solo tenemos básicamente una oportunidad. Si perdimos la oportunidad, no podemos volverla a tomar, pero no tocamos para nada, ni al bebé ni a la mamá, en un procedimiento de toma de células madre de cordón umbilical, de la sangre de cordón umbilical. ¿el cordón umbilical queda fuera del cuerpo de la madre o quedan todavía residuos que deben guardarse? Es decir, en realidad es una unidad lo que uno básicamente está extrayendo, la placenta y el cordón umbilical, Okey. todo debe salir, Mm, ¿verdad? O sea, todo eso sale. De hecho, ningún resto de esto debe estar quedando, ¿verdad? Porque si no hay riesgo de infecciones. Pero nuevamente, esa parte en el proceso de células madre de cordón umbilical no tiene nada que ver, porque básicamente el punto es lograr la exposición del cordón como tal y la punción, como cuando uno le puncionan para tomar de una vena una muestra sanguínea, solo que no se trata del brazo, en este caso se mm, trata del cordón umbilical. Y esa vena suele ser algo gruesa, excepto algunas situaciones cuando empieza a disminuir, eso podemos comentar más adelante. claro. Usted mencionaba que esa es una única oportunidad, ¿por qué? ¿Solo existe una oportunidad? Porque, bueno, cuando a usted le extraen de un brazo, sabe que existe la posibilidad de que puedan regresar hacia usted a tomarle Mm, nuevamente de alguna otra vena. En este caso, solo una vez tenemos la posibilidad, y hay que recordar de que en el momento que ya empieza a desprenderse esa sangre, empieza a coagularse. Entonces empiezan a tomar acción las plaquetas, por consiguiente, dependiendo del tiempo, ya no va a usted tener la calidad de sangre que uno necesita para que corra apropiadamente a través del sistema donde se hace la recolección. Entonces, el factor es no solo la única oportunidad. Si usted hace una mala punción, probablemente ahí se le salga porque la presión es bastante fuerte. Y por el otro lado, pues si pasa mucho tiempo, no va a poder uno obtener sangre que está fluyendo, sino ya va a estar coagulada, y eso no va a permitir su recolección para su posterior procesamiento. ah. Y según las investigaciones que usted ha realizado, doctor, y la evidencia científica obtenida, ¿qué enfermedades pueden tratarse actualmente con células madre del cordón umbilical? Bueno, eso es una excelente pregunta, porque uno de los temas que
más tienden a confundir a las personas es la aplicación de las células como tales. Entonces, la primera gran línea de aplicación que tienen va a ser precisamente en las enfermedades que radican en el tejido sanguíneo, en el mismo tejido sanguíneo. Es decir, si una persona tiene enfermedad por glóbulos blancos, o una enfermedad en los glóbulos rojos, o una enfermedad en las plaquetas, estas tres son susceptibles a ser tratadas con células madre de cordón umbilical, ya sea usando las propias, o sea que alguien me dé sus células para que yo las pueda utilizar. Y esto es lo que llamamos usualmente aplicaciones en hemato-oncología, que es usualmente sangre o cánceres de sangre o algunos tipos de sangre, de cánceres o tumores que puedan existir, oncología. Luego hay otra línea de aplicación que ya tendrá es más cercano el tiempo en que se ha utilizado, que es para enfermedades no hemato-oncológicas, o sea, que no tienen que ver con la sangre o que tienen que ver con cánceres. Y esto es regeneración cardíaca, las enfermedades que pueden tener alteraciones inmunológicas, artritis reumatoide, por mencionar uno, lupus puede ser otra, esclerosis múltiple puede ser otra. Em, También se ha visto que bajo ciertas lesiones, en ciertas lesiones, es posible utilizar las células para tratar lesiones en rodilla, lesiones que tienen que ver con cartílago u óseas. Puede ser utilizada para algún tipo de enfermedad neurológica o lesiones neurológicas como cuando una persona tiene una lesión en médula espinal, no médula ósea, sino médula espinal, que pues es la que conduce las acciones nerviosas y los movimientos y fuerza, ya sea en miembros superiores o en miembros inferiores. Se, se ha estimado cerca de un 80 diferentes tipos de enfermedades que son aplicables en la actualidad. Y aquí hay un aspecto que también me gustaría añadir, porque la gente dice, bueno, es que la aplicación es poca, ¿para que yo guardo las células? Entonces hablábamos con usted hace un ratito de una experiencia que tuvo y en la actualidad la gente utiliza de forma rutinaria, los profesionales en sala de operaciones o en la sala de partos, un procedimiento que se llama clampeo tardío del cordón umbilical. El clampeo básicamente es esto que estábamos diciendo cuando explicábamos si tocábamos o no al bebé o a la mamá. Es decir, nace el bebé y yo tengo que cortar básicamente el cordón para que pueda continuar el niño y ya se pueda extraer la placenta. Pero la Organización Mundial de la Salud de un tiempo para atrás ha dicho que las células madre, y voy al tema relacionado a lo que estábamos hablando de las aplicaciones, porque, digamos, cuando uno viene y clampea eso que usualmente era en los primeros minutos, mi papá, que en paz descanse, el doctor Humberto Calva, recordamos con mucho cariño, y también a mi hermano, que es ginecobstetra, pues ambos durante su tiempo, pues crecimos aprendiendo acerca de ese clampeo rápido. Salía el bebé y básicamente se clampeaba, se cortaba y se iba el bebé. Pero la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que se tarde uno un poco en hacerlo, con la finalidad de poder lograr que en países que rutinariamente o se ha establecido que hay cierta frecuencia de anemia, los niños para evitar de anemia puedan recibir al momento de nacer, un poco de sangre de cordón umbilical, que era lo que pues hablábamos de ciertas situaciones que a veces se dan. Entonces se espera y se coloca el niño en una posición tal para que la sangre de cordón umbilical que está en la placenta se vaya hacia él y lo fulee, vamos a utilizar la palabra, lo fulea con la finalidad de que en los próximos meses pues él pueda tener, no, ellos no saben cómo, ahí es donde viene la investigación documental que estamos haciendo nosotros, es básicamente lo fulea para que pueda no tener anemia, sino que la sangre y las células madre que van en ese cordón umbilical le provean de un tejido al inicio, y esto se hace por millones alrededor del mundo. Entonces, cuando hablamos de la aplicación, quiero decirle que la gente dice casi no se utiliza. No es cierto. Prácticamente hay varios niños que al nacer se les está colocando directamente sangre con cordón umbilical, lo que no
quieren reconocer, y es donde nosotros estamos escribiendo el paper y argumentamos a la comunidad científica, decirles, pero es que ahí también van células madre, todos lo sabemos, no es sangre de vena. Y eso es lo que hace que los niños puedan, algunos salir, no todos, porque a veces también puede ser contraproducente. Pero hablando de tratamientos, esto es una forma de tratar la anemia que viene y que no se está contando del beneficio de la célula madre al no más nacer, ¿verdad? Pero más hablaremos y más sabrán cuando salga el artículo científico. Mejor lo dejamos para cuando salgan, lo lean. Cuestión de mitos y realidades, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y usted hablaba de las aplicaciones. ¿Qué aplicaciones están consolidadas y cuáles siguen aún en investigación? Mucho en hemato-oncología, leucemias, por ejemplo, tiene que ver, en leucemias bastante, en lo que tiene que ver con el tema relacionado a mielomas también, que son problemas de la sangre, anemias también. Eso es donde está más consolidado. En las otras áreas que no tienen que ver directamente con la sangre, son tumor testicular, por ejemplo, es uno, donde se ha visto que tiene el potencial de ser utilizado. Y en las áreas no hemato-oncológicas todavía estamos avanzando en ello. O sea, no hay mucha evidencia, pero se está tratando de avanzar. Lo más reciente que vi fue un parche que es posible colocar con células madre en personas que han estado infartadas. Nosotros ya lo hicimos aquí en Guatemala con un cardiólogo, solo que no eran células madre de cordón umbilical, eran células madre de médula ósea. Pues nosotros comenzamos a guardar, criopreservar células madre hace 20 años. El primer trasplante de ese tipo fue hace 18 años. Y a diferencia de otros grupos, quienes lo hicimos no lo estábamos haciendo como una situación de clínicas como esas que están proliferando de que le dicen las células madre sirven para todo, no. Pues fue básicamente bajo indicación de un cardiólogo que se miraba muy a su paciente, nos consultó y nos dijo si era posible hacerlo y pues se hizo, ¿verdad? Entonces, por ese lado, en Guatemala eso se está consolidando y alrededor del mundo se están consolidando lo que son estos trasplantes, que es posible. Nuestro equipo fue el primero en realizar un trasplante de sangre de cordón umbilical para leucemia, indicado por hematólogo y también para una enfermedad neurodegenerativa que se llama adrenoleucodistrofia, que es una enfermedad que por una alteración de una enzima, eventualmente hace que las personas no puedan tener o puedan caminar bien. Entonces, no está consolidada, esa es la pregunta todavía, no estamos 100% consolidados en esas áreas, y en Guatemala estamos desde hace rato tratando de lograr que se logre consolidar los trasplantes en una forma más rigurosa y más apropiada, acorde al contexto de Guatemala. Porque pues sí es necesario, dadas las patologías que estamos observando, las enfermedades que se están observando aquí con más frecuencia y que son crónicas especialmente y muy, muy discapacitantes. Un poco en esa línea, ¿qué papel tienen en enfermedades hematológicas, inmunológicas o metabólicas? Bueno, en las tres, el tema aquí es recordando que las células madre básicamente pueden subdividirse en cualquier tipo, blancas, rojas o plaquetas. Las blancas, yo les digo las blancas, pues, porque como sabemos que esto no se lo llega a nuestros colegas médicos, sino puede haber gente que no está ambientada con el campo de la medicina, pero las blancas podríamos decir que son básicamente las del sistema que nos defiende, inmunológicos. Entonces, cuando existe una enfermedad de ese tipo, hay enfermedades autoinmunes que van a responder muy bien, aunque con que se les pueda trasplantar células madre propias, que se llaman trasplantes autólogos. Un ejemplo que ha estado avanzando mucho, curiosamente, es en diabetes tipo 1. En diabetes tipo 1, las células madre de cordón umbilical han logrado incluso curar totalmente a los pacientes. Entonces, tipo 1. Tipo 2 es diferente y los que trabajan en endocrinología o los que trabajan como especialistas en diabetes saben que hay tantos subtipos diferentes de diabetes, no solo los dos que nosotros pensamos, y diferentes comportamientos que existen diferentes maneras para poder tratarlo. Pero la tipo 1, que se considera que es el resultado de un ataque propio del cuerpo, es una enfermedad que puede ser muy bien tratada con células madre, digamos, de cordón umbilical. Otras enfermedades que pueden a las cuales le pueden funcionar muy bien son aquellas como artritis reumatoidea, donde el mismo cuerpo está atacando al propio cuerpo.
Ahora, en esas circunstancias, lo que todavía hace fácil, o difícil, mejor dicho, saber es si nos conviene utilizar las propias o nos conviene utilizar las de alguien más para poder hacerlo. Eso es algo que, como hablaba hace un ratito, requiere más evidencia, requiere más estudios, em, lo cual es difícil porque en realidad a la industria farmacéutica no le interesa que haya curas. O sea, el problema que tenemos en la industria biotecnológica, que es diferente a la farmacéutica, es que en la biotecnológica buscamos curar. En la farmacéutica lo que esperan es mantener a la persona, Darle larga a la darla. enfermedad. Sí, y yo diría, bueno, o sea, no quiero decir que la industria farmacéutica tenga es darle siempre solo larga, pero es lo único que pueden ofrecer, ¿verdad? Porque yo yo prefiero tener a un paciente con una diabetes utilizando metformina de por vida, ¿verdad? A tener la posibilidad de venir y curar esa diabetes si ya no necesita metformina o insulina. No. Entonces, el, esto es similar a la charla que se ha dado sobre, ¿será que utilizamos gasolina o utilizamos energía para mover Ujú. los carros, verdad? Em, Esa ha sido una de las grandes dificultades porque, pues obviamente, muchas de las enfermedades se curarían y no tendríamos necesidad de utilizar medicamentos. El día de hoy lo van a conocer y lo van a saber más, pero es un tema más complejo que eso llevaría a o un podcast diferente que es cuando se habla de inmunoterapias, ¿verdad? Que utilizan también esta parte inmunológica de células, porque son células, no son medicamentos, son biológicos que se utilizan y estas inmunoterapias pues se utilizan y tienen éxito, pero son muy caras y algunas se necesitan estar utilizando por mucho más tiempo. Entonces, sobre este aspecto hay que tener un poco de cuidado porque lo que estamos tratando de hacer en la industria biotecnológica, la investigación biotecnológica, es encontrar curas a las enfermedades, Ah, ¿verdad? A través de utilizar las, los bloques básicos, porque como iniciamos esta charla, todo comienza con una célula. Todos nosotros comenzamos con una célula y de ahí terminamos siendo lo que claro, somos, células madre. claro. Ujú. ¿Sería correcto decir que las medicinas nos estabilizan, pero no nos curan? Es correcto, ¿Sí? sí. La gran mayoría de eso es lo que hace una medicina. Cuando estamos hablando de aspectos relacionados a este tema, a estos Ajá, temas, a estas enfermedades que claro. estamos hablando, porque no es lo mismo cuando estamos hablando de antibióticos, ¿verdad? O sea, definitivamente los antibióticos en una gran proporción pues logran el efecto. Aunque, digamos, hasta en antibióticos estamos teniendo una situación de resistencias. Entonces, digamos, siempre se logra la cura, pero un acetaminofén, un antibiótico, pues tiene más esa función. Pero si ya estamos hablando de artritis, yo creo que cualquiera, y tenemos a muchos colegas, de hecho en Guatemala, de acuerdo a los datos que estamos viendo, pues casi el 30% de las personas en Guatemala tienen diabetes, otro 30% prediabetes, em, la hipertensión arterial es otra, y son enfermedades que van a requerir de por vida tener un medicamento. Entonces, sí, ese tipo de medicamentos lo que hacen es controlar, no es que vayan a curar. Claro, claro. Doctor, y desde su experiencia, ¿cuál diría que es el potencial de la medicina regenerativa en los próximos años? Bueno, estamos esperando un crecimiento, le podría decir, después de una década. Todavía no estamos, y eso que nosotros llevamos 2 décadas en ella, pero tiene que pasar una década más al menos para lograr lo que no se está logrando en la actualidad, que es entender la complejidad que tiene no solo la célula madre, sino el entorno en el cual se mueve una célula madre. Es decir, voy a poner un ejemplo. Al día de hoy tenemos la capacidad técnica para desnudar un corazón de todas sus células. Tenemos la capacidad técnica para colocarle un baño de células madre y ese corazón va básicamente a tener todas las características de las células madre implantadas y podría ser trasplantada a un ser humano
Eso ya existe. El tema en este caso es que todavía necesitamos dominar el, porque usted miraría básicamente un corazón blanco que luego se va convirtiendo en rojo con el tiempo en un ambiente pues controlado de un cultivo, y eso lo podría hacer por miles o decenas de miles, como ha aparecido en algunas películas, como en la película de Matrix o algo, ¿verdad? El tema ahí es si podemos hacerlo, es si estamos listos para invertir en ello. Porque este país no está invirtiendo en tecnología en ninguna de sus áreas. Por consiguiente, sí tenemos el conocimiento y sabemos cómo hacerlo. Pero si no se invierte en tecnología, esto es tanto en la parte pública como en la parte privada, entonces vamos a depender de lo que nos desarrolla en otros países. Y hoy salió un anuncio de un medicamento que aprobaron para trasplantes precisamente, y solo ese tratamiento en una sola ocasión vale $500,000. Entonces, yo creo que quienes hacemos medicina en este país y quienes hacemos investigación y medicina en este país, estamos apuntando a que una industria como la biotecnológica tenga la capacidad de crecer en un entorno favorable donde las personas puedan invertir. Y entonces, ¿quién quita que acá podamos crear un primer corazón o un primer riñón, ¿verdad? Tejidos u órganos que puedan ser utilizados y sean accesibles, porque también hay el problema que la gran mayoría de enfermedades ocurren en personas que no tienen la capacidad económica para pagar un servicio o no están cubiertos por el seguro social, y en el peor de los casos no tienen un trabajo que les permite pagar. Entonces, eso sería muy triste, y creo que esa es una de las motivaciones principales por las cuales hace 20 años decidimos aventurarnos en biotecnología y en este campo aquí. Ujú, Doctor, voy a intentar meter un tema muy de moda acá en esta conversación y es el tema del uso de la Internet. Todo el mundo anda ahí ujú. revisando, viendo. Y en las redes sociales circulan en casi todos los temas mucha información y las células madre no escapan a esta tendencia. Sin embargo, para todos es sabido también que en esas tantas informaciones que circulan, hay muchos fakes, hay muchas mentiras que circulan y que pueden convertirse en desinformación negativa para las personas, ¿verdad? ¿Cómo distinguir entre las expectativas realistas y las afirmaciones que aún no cuentan con suficiente evidencia? Bueno, el, el tema fundamentalmente es la ética, la ética de las personas que están alrededor de este tema y que trabajamos en este tema. Primero, tenemos que estar entrenados en los temas éticos. Segundo, es que nuestra conducta debe demostrar que nuestro accionar ha sido ético. O sea, ante la búsqueda de información, las personas que lo hacen normalmente se encuentran muy vulnerables. Han probado muchos tratamientos, han invertido mucho dinero o sufren mucho. Y cuando tienen esa situación, se encuentran vulnerables. Y ante esa vulnerabilidad, pueden ser presa de, yo les llamo sopilotes, ¿verdad? Que están buscando esa vulnerabilidad para poder hacer dinero. Ahora, hacer dinero no está mal, pero hacerlo de una forma correcta y ética es fundamental, porque precisamente hay mucha información que circula en Internet que no es cierta y confunde y crea falsas expectativas. Pero cuando usted está en este campo, por ejemplo, nosotros en el campo privado, porque yo lo manejo tanto en el campo público como en el campo privado. Ahí en el campo privado, yo siempre
primero les explico a las personas que yo tengo un conflicto de interés cuando trabajo en una empresa que es privada y que busca guardar células madre. Por ese primer lado, uno tiene que entender si existe ya un conflicto de interés, porque el conflicto de interés significa que yo estoy buscando una información, pero estoy ganando algo al respecto. Reconocer el conflicto de interés es un aspecto fundamental cuando uno va a empezar a hablar acerca de informar o no a una persona. Segundo, en relación a la búsqueda de Internet, hoy día la inteligencia artificial particularmente está saliendo lo primero que le sale a una persona. Anticipando esta situación, hace unos meses atrás, el equipo de nosotros en STEMcare, que es el primer banco de células madre cordón umbilical, a través de mi hermano, que es un arquitecto que se especializa en aspectos relacionados a programación, creamos un programa que las personas pueden consultar y está basado en inteligencia artificial. Entonces ellos hacen su pregunta y basado en inteligencia artificial va a salir la respuesta solo para células madre. Eso está en nuestro sitio web. Ujú. Estamos piloteándolo porque la idea es que no confunda a las personas. Y como le digo, esto es un aspecto ético porque aunque yo me dedique a eso como un campo privado, lo más importante es darle a la gente la veracidad, porque para mí todo lo que usted haga bien o mal se le devuelve. Todo lo que uno haga bien o mal se le devuelve, incluyendo informar, el tipo de información que yo le doy al paciente. Entonces creamos, alertando esta situación, nos adelantamos y trabajamos esta inteligencia artificial que funciona de una manera muy distinta y va a buscar solo información verídica. Y para los que nos conocen en el ambiente, porque les repito, bueno, desde mi padre, mi madre, desde nuestro equipo familiar, pues no somos reconocidos en el país como para andar, o a nivel internacional como para tratar de engañar a una persona. Entonces, pudimos desarrollar estas herramientas de inteligencia artificial que ayudan más que solo la búsqueda de Internet en Google, por Ujú. ejemplo. Y aunque Google ya le saca la inteligencia artificial, nosotros tenemos esta herramienta que le va a dirigir específicamente a esto y esperamos que le pueda orientar si vale o no la pena guardar las células madre para usted, porque existen indicaciones cuándo se deben guardar y cuándo no se deben guardar, si puede servir para un tratamiento, existe información. Y finalmente, la otra manera es que tienen acceso a mi persona. Entonces, lo que nosotros hacemos es, en la parte privada hacen una cita y yo en la cita tomo una hora, hora y media para explicarles, miren, esta es la evidencia. ¿La quieren para sus médicos? Se las pongo y se los envían a los médicos para que le vayan a preguntar, ¿verdad? De esta forma evitamos que la información no sea desinformación, sino sea Claro, información para el paciente. Ujú. sí. Pero no cabe duda que las explicaciones tan detalladas que nos está dando usted, pues ayudarán mucho a los televidentes que nos están observando. Sin embargo, siendo un poco metafóricos, el tiempo nos ha rebasado, Sí, ¿verdad? Y necesitamos, y aún hay temas muy importantes que creo que son interesantes de conocer, así es que claro, vamos a tratar de ser un poco más breves, doctor. sí. Eh, Vamos a hablar del almacenamiento de las células madre. ¿Qué significa almacenar una célula madre y cómo se conservan durante años? Se utiliza un sistema que es de enfriamiento, y a muy bajas temperaturas. Se llama criobiología, biología bajo temperaturas muy bajas, y básicamente fuimos los pioneros y hemos sido los pioneros en cuanto a utilizar temperaturas muy bajas para guardarlas. Para poderlas reactivar, volvemos a hacer un procedimiento de vuelta y están listas para ser utilizadas. Ah, ok, perfecto. Usted habló hace un rato de lo privado y de lo público. ¿Qué diferencia existe entre un banco privado y un banco público de células madre? Existen varias diferencias, pero podemos decir que las primeras es el costo, uno, en cuanto al costo, pues lo asume uno cuando es familiar o es privado. En el público, que no existen en Guatemala, uno dona esas células. En el familiar, si vengo y yo necesito utilizarlas, voy porque son mis células y se las puedo dar hasta una persona en tercer grado de consanguinidad. Si yo las doné en un lugar público, aunque mañana aparezca mi bebé con una enfermedad, no me las van a dar. Eso por solo mencionar algunas, y son mucho más caras conseguirlas en el banco público. Si nosotros por 18 años le puede costar $5,000 guardarlas, digamos, estoy dando un dato así fuerte, pues del aire.
pero comprarlas hoy les va a costar 35,000 a 45,000 dólares solo las células, y si se encuentran células compatibles. ¿Existe un límite de tiempo para conservarlas? 200 años, las de cordón umbilical. Luego las otras depende. Ahorita precisamente estamos siguiendo algunos otros tipos de células en el tiempo para ver cuánto podrían durar. Pero las células madre de cordón umbilical tienen un tiempo establecido en los 200 años. Nosotros tenemos 20 años de guardar algunas. Doctor, cuando unos futuros padres le preguntan a usted si vale la pena almacenar el cordón umbilical, ¿cómo los orienta? Básicamente, es algo que le compete más al personal que los atiende directamente, esto es al ginecobstetra, el pediatra, el neonatólogo usualmente, que suele ser también un pediatra. La respuesta es, guárdenlas. O sea, yo no. Y ya reconocido el conflicto de interés, fuera de eso, hay que guardarlas. Vean, yo tuve una experiencia muy personal, o sea, con una situación que se dio. Eh, Alguien necesitaba las células, le dijeron guárdelas con nosotros. Pasaron 2 semanas y a las 2 semanas esa persona no había guardado las células, pues se perdió en el tiempo, pues suele suceder. A las 2 semanas regresó con nosotros pidiéndonos si podíamos conseguirle células porque su hijo necesitaba para un trasplante. Am, Preferible tenerlas a no disponer de ellas, y he visto casos donde se requieren y pues no están disponibles. ¿Usted diría qué aspectos deben valorar las familias antes de tomar estas decisiones? Lo que dicen las asociaciones pediátrica y ginecobstétrica, lo primero es entender el historial de mi familia antes. Porque ese historial de la familia me puede decir yo si yo tengo enfermedades susceptibles al tratamiento con células madre. Aquí hay algo muy único que nosotros realizamos, que por eso hemos tenido que ahondar en el servicio de diagnósticos genéticos. Lo hacemos tanto a través de pruebas, pero más importante a través de nuestra interacción con genetistas. En el caso personal, pues tengo el gusto de conocer genetistas de Guatemala, pero en lo particular con la doctora Mónica Silva, que es la genetista con quien yo más suelo consultar. Entonces, yo no sé, la gran mayoría han hablado que al principio, cuando van a tener hijos, les dicen, mire, hágase la prueba de la hepatitis, haga la prueba de HIV. Les diría, tendrían que hacer también la prueba genética. Toda pareja que quiera hacer o tener una familia debería ir con un genetista y hacerse un historial familiar. Y esa historia familiar, según la Asociación Americana de Pediatría y según la Asociación de Ginecobstetras, va a determinar si debería o no guardar las células madre de cordón umbilical. Y yo creo que esas dicen, si tiene historia genética susceptible a este tipo de enfermedades, guarde las células madre de cordón umbilical. Bueno, las investigaciones y todo el desarrollo tecnológico va, pero a una velocidad tremenda. ¿Cómo imagina usted la medicina regenerativa dentro de 10 o 20 años? Bueno, hablábamos de eso hace poco, ¿verdad? De una pregunta que usted me decía, es creando órganos, logrando curar cierto tipo de enfermedades a través de optimizar las células. Ya estamos viendo un poco, por eso les mencionaba acerca de inmunoterapias, que es una parte de ello. Hay algo que muy técnico se llaman CAR T cells, que son células que se desarrollaron precisamente en la universidad donde yo hice mi posgrado en epidemiología clínica en la Universidad de Pensilvania. Ellos fueron los primeros en hacerlo, pero vamos a ver una era donde estamos buscando que el combustible esencial en las próximas décadas o 2 décadas, pero yo calculo en la próxima década van a ser las células madre. Entonces, pero necesitamos esas células madre originales. Entonces, las mejores que uno puede obtener son las células madre de cordón umbilical. Uno podría buscar de otra persona o incluso de otro donante, pero en realidad, si yo puedo hacer la pregunta nuevamente va a ser, bueno, ¿prefiero que otra persona o podría yo hacer el esfuerzo para guardar? Yo creo que si pueden hacer el esfuerzo para guardar, vamos a llegar a un punto tal que es como tan necesario como guardarlo como un carro, ¿verdad? Tengo un carro, pues necesito tener eso o un seguro, que esperamos que fuera más gente la que tuviera un seguro. Pues a ese punto estamos observando para la medicina regenerativa. En el campo regenerativo mucho tiene que ver con plástica, cirugía plástica y otros aspectos. Sí, pues está teniendo una cierta incidencia y creo que va a tener muchas aplicaciones en ese campo, y mucho en restitución esperamos, una de las metas, pero eso no va a pasar tan pronto, es poder generar totalmente una pierna, una mano, un brazo, tejido, cerebro,
eh, por lo menos en los próximos 50 años. Ujú. En esta línea que hemos venido desarrollando, doctor, ya para finalizar, ¿cuál sería su mensaje para las familias que esperan un bebé? Bueno, todos los que hemos tenido la dicha y la bendición de tener un bebé o que estamos esperando tener un bebé, creo que hablábamos lo que le mencionaba hace un momento. Eh, Tengo que hacer un análisis con mi pareja de, aparte de las enfermedades infecciosas, qué tipo de enfermedades ya han existido en la familia. Es importante. Mejor si se hace y se consulta a un genetista al respecto. Es algo que hemos hablado con la doctora Silva en varias ocasiones de la importancia, y nosotros en STEMCare pues tenemos pruebas genéticas que permiten establecer y anticipar algunos de estos aspectos junto con las familias. Ya habiendo hecho la preparación, es muy importante que con su médico, su ginecobstetra, su pediatra, conversen y hagan estas preguntas. ¿Debería guardar las células madre de cordón umbilical o no? Yo sí considero que es muy importante que lo hablen con ellos. La respuesta para mí, para los dos grupos, los especialistas, ellos siempre es sí. Por eso es que nosotros invertimos en esa iniciativa. Guárdenlas, protéjanlas, cuídenlas, porque en cualquier momento se puedan utilizar y probablemente más pronto de lo que algunas personas en la actualidad piensan que va a suceder. Algunos son un poco fatalistas, dicen, no, eso no tiene muchas aplicaciones. Bueno, lo hablábamos con ustedes hoy, solo piensen en el campeo tardío de cordón umbilical, ya una gran cantidad de niños se empiezan a beneficiar de esa sangre de cordón umbilical que lleva células madres del inicio del nacimiento. Imagínense el potencial que va a tener con todos los niños después de su nacimiento. Bien, y cada nacimiento representa esperanza, y con él llegan decisiones importantes que pueden tener impacto en el futuro. Las células madre del cordón umbilical son un campo fascinante de la medicina moderna, pero también requieren información responsable, expectativas realistas y acompañamiento profesional. El mejor aliado de una familia sigue siendo un equipo médico que informa con ética, evidencia científica y compromiso con el bienestar de sus pacientes. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Conexión Médica Integral, un espacio del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Gracias al doctor Ervin Calva por acompañarnos en esta oportunidad y compartir con nosotros su conocimiento, sus experiencias y sus investigaciones. Que tengan ustedes una feliz noche